cantidades que se demandan en distintos periodos del año, porque eso nos va a influir en la programación tanto de la producción, de las materias primas, los insumos, el recurso humano, los niveles de producción que debemos diseñar para nuestro proceso productivo. Entonces, ese dato es relevante para que lo tengamos en cuenta, lo recabemos al recabar la información histórica, porque nos va a servir en las proyecciones al futuro. Hoy comenzábamos con el tema de la elasticidad. La elasticidad es un tema que ustedes han visto en distintas unidades, en distintas materias anteriores. Los vamos a repasar muy rápidamente porque es un elemento muy importante en el momento de programar o planificar el proyecto. La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable en relación a las variaciones que experimenta otra. Para ello, es decir, que tenemos una variable dependiente y una independiente. La elasticidad de la demanda, la demanda sería la variable dependiente, y los otros factores que influyen en la función demanda son las variables independientes. Normalmente las que se trabajan son la variable de precio e ingreso de los consumidores. Son las dos más sensibles, por lo cual se hace foco en esas dos variables. ¿Por qué hacemos foco en esas dos variables o en qué nos basamos? Utilizando el concepto de ceteris paribus, que teniendo en cuenta que la economía es una ciencia social donde tenemos muchas variables que interactúan en forma simultánea, es muy complejo establecer un modelo económico que permita hacer algún tipo de análisis al tener tantas variables. Por lo cual se utiliza este principio, que es analizar la relación entre dos variables manteniendo constante o invariando las otras variables que en condiciones normales intervienen, pero a los efectos de modelar económicamente se utiliza esa simplificación. La elasticidad se expresa, como está allí en la presentación, por una función que es Q igual a K por P elevado a la E, donde tenemos la cantidad que va a ser igual a una constante por el precio elevado al factor de elasticidad. Si aplicamos logaritmos a esa fórmula y luego explicamos diferenciales y despejamos, vamos a obtener que la elasticidad es la relación entre la derivada de la cantidad y la derivada del precio. Esa es la fórmula correcta que se debe utilizar, y tengan presente esa fórmula para resolver la mayoría de los ejercicios. Lo que sucede es que la fórmula que está a su costado es una fórmula simplificada que aplica solo en los casos en donde las variaciones de precios son inferiores al 1,2%, donde trabajamos con variaciones porcentuales de la cantidad en relación a la variación porcentual del precio. Tengan presente esto porque en instancias de evaluación normalmente las variaciones son superiores a 1,2 y por lo tanto la fórmula correcta a utilizar es la primera y no la simplificada. Pero sí también no podemos dejar de mencionar que la mayoría de la bibliografía normalmente presenta la fórmula simplificada. La elasticidad la demanda puede ser elástica cuando su relación es mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una variación del precio, supongamos en el ejemplo de 3 unidades, de 3 pesos por unidad a 3,50, la demanda
experimenta una variación en su cantidad demandada de 500 a 300. Entonces, ese incremento de precio produjo una disminución en la cantidad demandada. Esa variación, si la relación entre esas variaciones es mayor que 1, la demanda es elástica, es decir, que pequeñas variaciones de precio provocan proporcionalmente una variación mayor en la cantidad demandada. Caso inverso sucede en la demanda cuando la demanda es inelástica, cuyo resultado es inferior a 1, y básicamente, ¿qué es? Una variación porcentual del precio provoca una variación porcentual de caída o de variación de la demanda inferior. En este caso, si el precio aumenta de 4 pesos a 5 y la demanda varía de 100 unidades a 90, vamos a obtener una variación porcentual de 10% en la cantidad y una variación porcentual del precio del 25%. Por lo tanto, el resultado es inferior a 1. Y la demanda es de elasticidad unitaria cuando el resultado es 1, es decir que hay un equilibrio, una igualdad en las variaciones porcentuales del precio y las cantidades demandadas. La elasticidad de la demanda en relación a los ingresos, la otra variable que teníamos en cuenta recién. Y básicamente respeta el mismo concepto, su misma génesis de fórmula, donde lo que tenemos es la variación porcentual de la cantidad demandada en relación a la variación porcentual de los ingresos de los consumidores. Esto es lo que, al existir una variación en los ingresos, existe una variación en la demanda, por lo tanto, la cantidad demandada, en este ejemplo, de un precio P0 pasa a un precio mayor P1 cuando el ingreso varió de un punto A a un punto B, de izquierda a derecha, y por lo tanto la cantidad demandada también tuvo una migración de Q1 a un Q0. La elasticidad de la demanda en relación a los ingresos puede presentar distintos tratamientos en función del bien del que estemos analizando. Un bien normal, la elasticidad de ingreso es positiva, o sea, su cantidad consumida aumenta a medida que aumenta el ingreso. Pero hay bienes inferiores donde el comportamiento es inverso. A medida que aumenta los ingresos, disminuye la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque al tener mayores ingresos la sociedad puede adquirir productos sustitutos de otro nivel de precio y por lo tanto ser inferior la demanda del precio de la demanda del bien que consumió originalmente. Aquí tenemos otra gráfica de los bienes normales donde presenta los bienes de lujo y los bienes clásicos. Los bienes de lujos, en la elasticidad de ingreso es mayor a 1, los bienes básicos, esa elasticidad se encuentra entre 0 y 1. A título de ejemplo, les presentamos aquí una tabla de valores de elasticidad ingreso de productos y servicios en Estados Unidos, donde vemos que el valor unitario es el del dentista, porque independientemente de los ingresos, por mayor cantidad de ingresos, no hay una variación en la demanda de ese servicio. Pero vemos de allí para arriba que a medida que aumentan los ingresos, aumenta la demanda, y caso opuesto sucede hacia abajo, donde por más que existan variaciones en los ingresos, porcentualmente su variación en la demanda es significativamente menor. La elasticidad cruzada
elasticidad cruzada, otro término que ustedes han utilizado, que conocen, pero viene bien repasarlo, va a medir la variación porcentual, o la variación entre la cantidad demandada de un bien ante la variación del precio de otro bien. Y aquí tenemos tres resultados posibles, tres combinaciones de productos posibles. Bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. Los bienes sustitutos, el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque a medida que sube el precio del bien sustituto, se supone que su demanda cae y por lo tanto la demanda del otro bien va a subir. Entonces, ambas variaciones tienen el mismo signo de variación. Lo distinto pasa con los complementarios, donde al caer la demanda del bien que varía su precio, arrastra o tiene como consecuencia también una disminución en la cantidad demandada del segundo bien. Y en el caso de los independientes, el resultado es cero, porque ante variaciones de precio del producto B, no hay oscilaciones en las variaciones demandadas del producto A. Aquí está positiva, como hablábamos o mencionábamos recién, y gráficamente, ¿qué tenemos aquí? Una línea azul que la demanda, en este ejemplo, entre una variación de precio de la Coca-Cola y qué sucede con la demanda de Pepsi. Si la demanda de Coca-Cola, que es la línea azul, tiene un precio inicial en P0 y sube a un precio P1, provoca una disminución de su cantidad demandada de Q0 a Q1. Eso es lo que sucede en el producto Coca-Cola, pero en el producto sustituto se produce el efecto inverso. Hay una mayor demanda, un desplazamiento de la demanda, por lo tanto la curva se mueve hacia la derecha. Los bienes complementarios, es la misma lógica, tienen el mismo tratamiento, obviamente que sus resultados, porque sus comportamientos son análogos al anterior, a los sustitutos, el resultado siempre va a ser en valor negativo. Y bueno, supongamos un ejemplo de entre impresoras y la demanda de cartuchos de impresoras, donde claramente son bienes complementarios. Si la demanda de impresoras, que es la línea azul, tiene un precio P0 y aumenta, es decir, que la demanda se desplace hacia la izquierda por el aumento en el precio, la demanda de cartuchos se desplaza hacia la izquierda también, disminuyendo su cantidad, como consecuencia del incremento de precio de las impresoras. Y los bienes independientes, como hablábamos recién, por más que exista una variación en los precios del producto B, no hay un correlato en las variaciones de la cantidad demandada del precio A. Por lo tanto, ese cociente da un resultado igual a cero. Análisis de la oferta. La oferta en economía es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado en un determinado momento a un determinado precio. La función o la gráfica es la que ustedes ya conocen, donde tenemos el gráfico precio-cantidad y la oferta es la que está en azul. ¿Y de qué depende? El precio de la materia prima, los insumos, mano de obra, maquinaria, tecnología, precio de la competencia y expectativas de venta. Hay distintos tipos de ofertas en un mercado.
Normalmente las ofertas, hay tres tipos eh, de mercados desde el punto de vista de la oferta. Aquella que es competencia perfecta o la competitiva, donde hay una cantidad importante de productores que entregan una diversidad de productos en el mercado, donde la diferencia está determinada por eh, la calidad, el precio, la atención que cada uno de ellos ofrezca, pero no hay un oferente predominante en el mercado. Todo lo opuesto sucede con el escenario de un monopolio. El mercado está dominado por un productor y es quien impone el precio, calidad y cantidad. Y oligopolio es un mercado similar al monopolio, pero donde hay un número reducido de productores que son los que determinan la oferta y el precio. Existe una otra calificación que son los monopolios por naturaleza. Este monopolio por naturaleza, o sea, terminología, no siempre se refleja en la bibliografía porque es muy particular, que es el caso de normalmente los servicios públicos, donde por naturaleza la prestación de ese servicio tiene carácter de monopolio porque sería antieconómico tener más de un oferente en ese mercado. Normalmente allí ya no se trabaja con precios, sino se trabaja con tarifas y esa tarifa es fijada por un ente regulador y ya no obedece a una relación de oferta-demanda, sino que está relacionada a un marco legal normativo del cual se presta ese servicio. Lo menciono esto porque es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para la unidad número 3, que es materia prima, insumos y servicios, que los servicios se van a regir normalmente por esa configuración de monopolio natural. El análisis de la competencia. Para entender el tablero de cómo funciona el mercado actualmente, necesitamos sí o sí conocer cómo están funcionando los distintos actores de ese mercado. Entonces necesitamos conocer desde el punto de vista de los oferentes que actualmente satisfacen la necesidad o están más cercanos a satisfacer una determinada necesidad de la sociedad, conocer cómo se comportan, cómo funcionan, cuáles son sus expectativas. Y aquí están listadas una serie de preguntas para que ustedes puedan guiarse y buscarle las respuestas en cada uno de sus mercados. Y son, ¿a quiénes venden sus productos la competencia? ¿Cuál es la descripción de su mercado meta? ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de marketing que tiene la competencia? ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Qué productos venden? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cuál es el precio del producto de la competencia? ¿Cuál es su estructura de precio? ¿Qué canales de distribución utilizan? ¿Dónde venden sus productos? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Y qué política de servicio al cliente tiene? Por otro lado, también en este análisis tenemos distintos factores relevantes a tener en cuenta, entre los cuales influye el número de productores o competidores, la localización de las plantas de los competidores, sus áreas de cobertura, forma de organización, capacidad de oferta, cuál es su capacidad instalada, si están trabajando al límite de su capacidad o tienen capacidad ociosa, barreras de entrada y salida, capacidades económicas que pueden tener los oferentes, tienen posibilidades de variar el precio, de soportar una competencia más agresiva. Todo eso deriva de la capacidad económica financiera de los competidores. Participación en el mercado, cuál es su cuota o parte en el mercado, con qué calidades entregan el producto, precios, costos, utilidades que trabajan, planes de expansiones,
inversiones fijas y número de trabajadores, servicios adicionales que ofrecen, canales de distribución y mecanismos de abastecimiento. Esta es una guía referencial, no es limitativa, pero sí deberían mínimamente responder en sus estudios de oferta todas estas preguntas para conocer a sus competidores. Y la función oferta es esta que se presenta acá. La función oferta depende de la innovación tecnológica, los costos de producción, el tamaño del mercado, condiciones de crédito, cantidad de competidores, expectativa de los productores, apoyos gubernamentales, barrera de salida, precio del producto, precio de los productos sustitutos y precio de los productos complementarios. Todas estas variables influyen en la cantidad ofertada por los productores al mercado. Analizando cada una de ellas, aquí está presentada las innovaciones tecnológicas. Ante mayor innovación tecnológica, normalmente hay una mayor oferta. Los costos de producción, si aumentan los costos de producción, tiende a disminuir la intención de oferta. El tamaño del mercado, obviamente cuanto mayor sea el tamaño, mayor es la oferta. Accesibilidad crédito, eso da la posibilidad de que las empresas se adapten sus procesos productivos y a la vez puedan ampliar su cantidad ofrecida. Cantidad de competidores, cuanto mayor competidores hay, es esperable que la oferta sea mayor en ese mercado. Barreras de salida que constituyen un factor desalentador que los productores, para que los productores actuales no discontinúen ese producto. Las expectativas de los productores, obviamente que si las expectativas son positivas o favorables en cuanto a la colocación de ese producto en ese mercado, la oferta va a ser mayor, y caso inverso sucede si las expectativas son desalentadoras. Apoyo gubernamental es obviamente cuanto mayor flexibilidad y apoyo gubernamental exista hacia el sistema productivo, mayor será la oferta que ese sistema productivo podrá colocar en el mercado. Precio del bien, normalmente cuanto mayor sea el precio, es más interesante para los productores fabricar y comercializar ese producto. Y bueno, con respecto a los bienes sustitutos y complementarios, obviamente que las modificaciones de los precios de los complementarios, de los sustitutos, influyen en el precio del bien producido y comercializado por los oferentes, y por lo tanto tiene su efecto colateral en el punto anterior, que era el precio del bien. La función de oferta, allí está representada en la línea azul. Normalmente el primer gráfico del que conocemos de oferta-demanda, donde existe su punto de equilibrio, que en el punto de coincidencia de las dos funciones. Y abajo vemos las variaciones que puede experimentar esa función oferta, desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha por variaciones de los otros factores que influyen en la función oferta distintas del precio. La oferta también tiene una elasticidad que está normalmente relacionada al precio. Esa elasticidad, el valor que asume la elasticidad del precio, indica el porcentaje en que varía la cantidad ofrecida ante una variación en el precio del bien. Como mencionábamos anteriormente, si el precio asciende, normalmente la oferta tiende a ampliarse. La elasticidad cruzada de la oferta lo que mide es el cambio porcentual de la cantidad ofrecida de un bien ante un cambio porcentual en el precio de un bien complementario o un bien sustituto.
La misma lógica que analizamos recién en la elasticidad de la demanda, donde los bienes complementarios tienen un signo positivo y los bienes sustitutos tienen un signo negativo. Ahora vamos a comenzar el análisis del precio. El análisis del precio es otro de los análisis que debemos realizar al estudiar el mercado. Analizamos el producto, analizamos la oferta, analizamos el producto, luego hablamos de la demanda, luego acabamos de hablar de la oferta y ahora debemos hablar del precio. El precio no es un tema menor y amerita un estudio particular, porque es una de las variables más sensibles, como veníamos observando, tanto para la oferta como para la demanda. El precio es uno de los elementos normalmente predominantes en su influencia en el comportamiento de la oferta y de la demanda. El consumidor siempre mantiene una relación de compromiso entre la calidad y precio. Es una de las 4 componentes de las 4P: precio, producto, plaza y promoción. Y normalmente existen 3 estrategias en cuanto a precio. Entrar con un alto precio en el ingreso, en la introducción, buscar una diferenciación con un precio alto. Otro escenario es ingresar con un precio bajo, a competir en forma más agresiva con los actuales oferentes del mercado. Y un tercer escenario es no utilizar el precio como una variable, sino utilizar cualquiera de los otros elementos diferenciadores que pueden ser percibidos por el mercado para lograr los objetivos de volúmenes que se tenga en cada uno del ciclo de proceso del proyecto. Básicamente, ¿qué tenemos? Factores relevantes para el análisis del precio. La estructura de la cadena de precio, descuentos por cantidades y forma de pago, márgenes de utilidad de los intermediarios, precios en el mercado mundial o regional y estudio de la elasticidad del precio. Ya habíamos hablado. La estructura de la cadena de precio, en este ejemplo tenemos un productor, mayorista, distribuidor, minorista, consumidor, donde el precio del productor es de 50 pesos, el mayorista de 75, el distribuidor de 85 y el minorista al consumidor lo vende a 100 pesos, donde allí también se ve el valor agregado de 50, 25, 10 y 15. Esta foto es indispensable tenerla en cuenta e identificarla en el mercado que ustedes están estudiando, porque uno de los errores habituales que suele cometerse al hacer el estudio de mercado es cruzar el alcance de su proyecto con el precio que pertenezca a otro eslabón del proceso de comercialización. Si ustedes solamente se dedican a la producción, mal harían en trabajar como precio para proyectar los ingresos el precio del mayorista, del distribuidor, del minorista o cualquier otro precio que no le pertenezca a ustedes. Entonces es importante que ustedes identifiquen esos escalones de precio para no tener una distorsión cuando realicen sus estimaciones de ingresos. También es importante tener en cuenta descuentos por cantidades o forma de pago. Habitualmente ustedes suelen proponer acciones comerciales de promociones o descuentos por segundas unidades o descuentos por volúmenes. Es importante establecer muy bien cómo funciona el mercado actualmente para ustedes poder definir en la planificación estratégica cómo van a introducirse y permanecer en ese mercado. Y también tienen que tener en cuenta que toda política de descuento por volumen o por forma de pago tiene su correlato en la proyección de ingresos. Los descuentos normalmente, el descuento por pago en efectivo es un descuento que emerge normalmente de la liquidez de la empresa, o sea, del financiamiento, consecuencia de el hacerse del dinero en forma anticipada.
Otras condiciones de venta pueden ser porcentajes de cobro al contado, condiciones de crédito, montos de las cuotas, tasa de interés implícitas en las cuotas. El cuarto punto es el margen de utilidad de los intermediarios, un poco en base a lo que veíamos recién. Tenemos que siempre tener en cuenta cuáles son las utilidades en cada uno de los escalones de comercialización. El punto quinto es el precio en el mercado mundial o regional. Siempre influyen en los mercados los precios de la región o de otros países. En la estructura de precio tenemos que tener en cuenta, si es un producto importado, tenemos que tener en cuenta ese proceso de incorporación de valor de importación del producto, que nos va a influir en nuestra estructura de precio. Aquí vemos simplemente un gráfico de las distintas Incoterms que se utilizan en los distintos eslabones del proceso de importación. Y básicamente en esta fila está expuesto la diferencia en la composición de los costos de un producto nacional versus un producto importado, donde van a ver cómo evoluciona el precio partiendo del precio en fábrica, luego el precio FOB, el precio CIF, precio de distribuidor mayoristas, y luego obtenemos el precio de distribuidor minorista en el caso de productos importados, y en el caso de productos nacionales, directamente tendríamos el precio de fábrica más el precio del representante, le sumamos el precio del distribuidor mayorista y el del distribuidor minorista. El último punto es el análisis de la cadena de distribución. Viene en correlato de lo que veíamos recién en la parte de precio, en la cadena de distribución que se utiliza actualmente para satisfacer ese mercado. Los intermediarios tienen funciones importantes, realizan investigaciones, promociones, adaptaciones, combinaciones de negocios o de ofertas, negocian con los otros eslabones del proceso de distribución, realizan una distribución física, pueden solventar el financiamiento de un producto, y estos actores no únicamente se llevan un margen porque sí, están asumiendo una determinada inversión y un determinado riesgo. Función de los intermediarios: mayoristas, minoristas o detalle, o los agentes. Mayorista, un comercio mayorista intermediario que se caracteriza por vender a los minoristas con volúmenes mayores, no interactúa con el consumidor final. El minorista detallista se provee del mayorista y sí interactúa en algunos casos con los consumidores. Y bueno, y los agentes son intermediarios que interactúan directamente con el usuario, tienen un trato mucho más personalizado, a diferencia del minorista. Si bien los dos trabajan con el consumidor final, pero el agente tiene para determinados productos o servicios, esa figura es más adecuada, como pasa con los agentes de seguro. Cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer la necesidad de suministro. Proveedores, almacenes de materia prima, línea de producción, almacenes de productos terminados, canales de distribución mayoristas, minoristas, hasta llegar al cliente final. Y obviamente que una correcta gestión de la cadena de suministro permite que los procesos clave de la empresa relacionados con costo, disponibilidad, calidad, incrementen sus márgenes. Bueno, la cadena de suministro es dinámica e implica un flujo constante de información de productos y de fondos. El cliente es parte primordial en la cadena de suministro. Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas: cliente, detallista, mayoristas y fabricante.
Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través de flujo de producto, información y fondo. No es necesario que cada una de las etapas esté presente en todas las cadenas de suministro, no en todos los proyectos vamos a tener esa configuración. Habrá proyectos que tienen una cadena de suministro simplificada y cada diseño es propio del proyecto que estemos analizando. Bueno, con eso estaríamos en condiciones la semana próxima de ingresar en lo que es la planificación estratégica. No sé si tenemos consultas. Guille, Ricardo, ¿cómo estábamos con las consultas? Fuimos respondiendo directamente por privado a todos, quedó solamente